El cristal de una copa vibró contra el mármol cuando alguien la dejó con descuido, y justo en ese instante los gemelos, vestidos de lino blanco, corrieron demasiado cerca de la escalera. Un tropezón seco, el zapato resbalando en el borde pulido, y en un segundo ambos rodaron 2 escalones abajo. El ruido cortó la música un instante, como si el piano y los violines se hubieran ahogado al mismo tiempo. Un murmullo cruzó la sala. Algunas cabezas giraron, un abanico se cerró de golpe, el golpe de rodillas raspadas se mezcló con el olor fuerte del vino derramado y en medio del resplandor de las lámparas de cristal, los niños quedaron en el suelo, respirando entrecortado, con la sorpresa en los ojos más que el dolor todavía. Uno de ellos alzó la vista buscando a su madre, pero encontró solo la sombra de cuerpos vestidos de gala que lo miraban con la misma curiosidad con la que se mira un accidente de tránsito. El silencio apenas duró unos segundos, roto por un par de risas sofocadas detrás de copas levantadas. Una señora, con perlas apretadas al cuello, se cubrió la boca fingiendo escándalo, aunque los ojos brillaban de burla. La madre, erguida frente a un socio de traje gris, giró la cara un instante y la volvió de inmediato, como si nada hubiera ocurrido. Siguió conversando con tono forzado, alzando más la voz para imponerse sobre el ruido que volvía lentamente. «No exageres, solo son niños», murmuró alguien con desdén, lo suficiente alto para ser oído. Los gemelos en el suelo apenas se movían. Uno intentaba levantarse con torpeza, el otro apretaba la rodilla con ambas manos. El brillo de las luces rebotaba en el mármol manchado de vino, y esa indiferencia, tan pulida como el piso, fue lo que dejó helado el aire. Una bandeja plateada avanzaba entre los invitados, sostenida con firmeza por las manos de la empleada más joven de la casa. Había pasado toda la tarde sirviendo copas de champán y pequeños bocados que apenas alcanzaba a probar con los ojos, pero en ese momento el eco del golpe en la escalera la hizo detenerse a medio paso. El sonido quedó grabado en su pecho como si hubiera caído ella misma. Las copas tintinearon al inclinarse la bandeja y un par de gotas de vino cayeron sobre el mantel de encaje sin que nadie lo notara. Los vio ahí, en el suelo brillante, con las rodillas enrojecidas y los ojos húmedos. Dejó la bandeja en la primera mesa que encontró, con brusquedad impropia del evento, y se agachó de inmediato frente a los gemelos. Sus manos ásperas por el trabajo diario tocaron con cuidado la piel raspada, apartando mechones de cabello que se habían pegado a la frente sudada de los niños. Nadie más se inclinó. Nadie más pareció recordar que podían sentir dolor. Uno de los pequeños, con la respiración cortada, dejó escapar un hilo de voz que apenas se oía entre la música que volvía a subir. «Me duele». La frase resonó más fuerte que cualquier discurso de esa noche, pero quedó flotando sin respuesta en el aire de lujo y risas contenidas. Desde ese rincón del salón se abrió un recuerdo incómodo que la mayoría había preferido ignorar. Aquellos gemelos nunca estaban al lado de su madre, más que en fotos arregladas para las revistas sociales. Siempre aparecía una niñera distinta, una cara que duraba apenas unas semanas antes de desaparecer en silencio. Las conversaciones con ellos eran cortadas, con la misma prisa con que se apaga una vela. «Luego hablamos. Tengo reunión», repetía la madre sin mirar atrás. Las empleadas del servicio compartían murmullos en la cocina, recordando cumpleaños en los que los niños soplaban velas que eran apagadas de inmediato para no manchar la ropa cara ni retrasar la fiesta de adultos. Ese patrón se había vuelto tan habitual que parecía invisible para los invitados, hasta que el accidente en la escalera lo puso bajo la luz de los candelabros. El contraste entre el suelo frío y los hombros cálidos de la empleada que los sostenía dejó expuesta la fragilidad de una infancia hecha de silencios, de brazos vacíos y de lujos que no curaban raspaduras ni lágrimas.
La madre, sin embargo, seguía repitiéndose a sí misma que ya había hecho suficiente. Decía en voz alta, en las charlas con sus amigas, que les daba lo mejor: juguetes caros, viajes, colegios privados. Cuando los gemelos extendían los brazos pidiendo que se quedara un rato más en la habitación, ella desviaba la mirada, fingiendo no escuchar, como si el sonido infantil no existiera. En privado, con copa en mano frente al espejo, murmuraba que no había nacido para estar atada a niños, que la maternidad era una obligación social que cumplía con dinero y apariencias, nada más. Esa convicción la sostenía en público, aunque las grietas se notaban en cada gesto forzado. Su sonrisa se ensanchaba justo cuando alguien mencionaba los logros de su esposo, como si colgara de ellos para validarse. Pero con los hijos la máscara caía. Ni siquiera intentaba disimular el fastidio. El eco de esa indiferencia se volvía más fuerte en las noches de fiesta, cuando ellos quedaban al cuidado de extrañas, y ella brillaba entre aplausos que no lograban tapar las miradas críticas. El comentario que atravesó la sala esa noche fue como una daga envuelta en terciopelo. Un socio, con voz apenas contenida, susurró lo suficiente para que varios lo oyeran. Ni sus propios hijos le importan. La frase corrió entre los invitados como corriente eléctrica. Algunos bajaron la mirada al celular, otros sonrieron incómodos, y más de uno alzó discretamente el teléfono para grabar lo que ocurría. Las cámaras apuntaron sin vergüenza hacia los niños que seguían en el suelo, ignorados, y hacia la madre que continuaba levantando su copa como si nada. El mayordomo, con los guantes blancos manchados de vino, fingió ordenar copas para no mirar de frente, pero sus ojos se humedecieron un segundo antes de apartarse. En ese instante, lo que era un secreto murmurante se transformó en espectáculo. La indiferencia quedó documentada en videos que pronto circularían fuera de esas paredes. La risa contenida de los invitados se mezclaba con un silencio más pesado, el de quienes sabían que estaban siendo testigos de una verdad incómoda que ya no se podía ocultar. El micrófono brilló bajo la luz del candelabro cuando la madre lo tomó con manos firmes, ocultando la tensión que se notaba en los nudillos. Los gemelos seguían en el suelo, uno intentando incorporarse con la rodilla ensangrentada y el otro apretando los labios para no llorar más. La sala se mantuvo expectante, con un murmullo que se apagó apenas escucharon la primera frase. Aquí lo importante es celebrar los logros, no dramatizar caídas, dijo con un tono que pretendía ser elegante pero sonó cruel. El aire se congeló. Hubo un par de aplausos mecánicos, forzados, que resonaron huecos contra las paredes altas, y luego un silencio más incómodo que cualquier grito. Los ojos se desviaban hacia la escena, algunos intentando sonreír, otros tapándose con abanicos o vasos. Los gemelos quedaron expuestos ante decenas de testigos, reducidos a un recordatorio de que en esa mansión el brillo valía más que la piel herida. El brindis, en lugar de elevar la fiesta, la hundió en un clima de incomodidad que todos respiraban aunque nadie lo admitiera. La empleada, que todavía estaba arrodillada junto a ellos, no soportó más esa indiferencia. Sin pedir permiso, los cargó en brazos, uno en cada costado como pudo, con el peso desbalanceado que la obligaba a apretar los dientes. Sacó un pañuelo de su bolsillo, el mismo que usaba para secarse el sudor en la cocina, y con delicadeza limpió la sangre y el polvo de las rodillas. «Tranquilos, conmigo están bien», les susurró, acercando el rostro para que la voz llegara solo a ellos. Nadie la detuvo, aunque varios la observaron con un dejo de sorpresa. En esa sala donde la atención se compraba con copas y discursos, el acto más humano estaba viniendo de alguien invisible para casi todos. Caminó hacia la cocina, con pasos firmes, mientras los cuerpos pequeños se aferraban a su cuello. Allí, lejos de la música, les ofreció agua fresca y un par de galletas que había guardado para sí misma. El contraste fue inmediato.
El brillo de las lámparas quedó atrás, y la calma de la cocina, con olor a pan y calor de hornos, se convirtió en refugio donde los niños por fin respiraron sin miedo. El efecto fue casi mágico en su sencillez. Apenas mordieron las galletas, los gemelos dejaron de temblar. El más pequeño, con la cabeza apoyada en su hombro, se quedó dormido en cuestión de minutos, agotado por el llanto contenido y la tensión que lo había dejado sin fuerzas. El otro, todavía con los ojos húmedos, se abrazó a su brazo como si no quisiera soltarla nunca. Los cocineros detuvieron sus tareas un instante, observando en silencio aquella escena. Nadie dijo nada, pero las miradas tenían un respeto evidente, un reconocimiento que no necesitaba palabras. Afuera, en la sala de fiesta, alguien notó la ausencia de los niños y preguntó en voz baja dónde se habían metido. El contraste era brutal. En un lugar reinaba el ruido de copas y discursos huecos. En el otro, la serenidad se había instalado en un rincón humilde, gracias a un gesto de cuidado que no estaba en ninguna lista de protocolo. La empleada sostuvo a los niños con un orgullo silencioso, sin saber que esa imagen, tan simple, quedaría grabada en la memoria de más de uno que la vio cruzar la puerta con ellos en brazos. La madre, mientras tanto, no tardó en buscar a quién culpar cuando la atención se desvió. El tono de su voz fue firme, pero la copa en su mano temblaba lo suficiente como para que algunos lo notaran. «Si caen es porque la empleada no los cuidó», declaró en medio de un grupo de invitados que ya intercambiaban miradas incómodas. El comentario cayó como piedra en agua quieta. Hizo ondas rápidas. Se propagó en segundos. Los presentes sabían lo que habían visto. Sabían quién había estado arrodillada junto a los niños mientras ella alzaba la voz en un brindis frío. La acusación no convenció a nadie, pero expuso el miedo que empezaba a resquebrajar su fachada. Ella intentaba mantener la postura erguida, como si nada la afectara, pero sus dedos apretaban demasiado el cristal al borde de quebrarlo. Ese gesto, ese temblor mínimo, fue el primer signo visible de que su dominio sobre la escena comenzaba a tambalear, aunque todavía no lo admitiera. Los pasillos de la mansión se llenaron de murmullos que corrían más rápido que la música. «¿Cómo puede culpar a quien sí lo sostuvo?», comentó alguien junto a la mesa de postres, y la frase fue repetida en distintos rincones hasta perder el origen. En los grupos de WhatsApp de los invitados empezó a circular el video del brindis, la imagen de los gemelos en el suelo, mientras la madre, erguida, sonreía ante el micrófono. Cada vibración de celular era un recordatorio incómodo de que la escena ya no pertenecía solo a los presentes. Se estaba expandiendo. El nombre del esposo ausente comenzó a mencionarse en susurros. Nadie lo veía hacía días, estaba de viaje, pero todos sabían que, tarde o temprano, alguien le mostraría las imágenes. La atmósfera cambió de celebración a expectativa. Los socios que antes reían empezaron a calcular consecuencias, y los empleados de la casa se miraban entre sí con la certeza de que algo estaba por estallar. El escándalo no se quedaría encerrado entre esas paredes. Y así fue. Esa misma noche, cuando algunos invitados ya se marchaban y las copas vacías quedaban abandonadas en mesas pegajosas, la puerta principal se abrió de golpe. El padre de los gemelos apareció aún con el traje arrugado por el viaje, la corbata floja y el cansancio pintado en los ojos. No necesitó preguntar. El silencio en la sala lo guió hacia la cocina, donde encontró la escena que cambió todo. Allí estaban sus hijos, dormidos sobre los brazos de la empleada, con migas de galleta en la boca y el sosiego que no habían tenido en la fiesta. El hombre se detuvo un instante, observándolos en silencio. La mirada se le suavizó, y entonces levantó los ojos hacia ella. No dijo un discurso, no buscó testigos, solo pronunció una palabra breve, cargada de peso: «Gracias». Ese agradecimiento, tan simple, resonó más fuerte que cualquier aplauso de la noche.
La empleada, sorprendida, apenas pudo asentir, sin imaginar que ese instante sería el inicio de una cadena de cambios imposibles de detener. El padre regresó al salón con pasos firmes, llevando aún en la mirada la imagen de sus hijos en brazos de la empleada. Pidió silencio, y con solo levantar la mano, lo obtuvo. «Quien protegió a mis hijos hoy merece respeto, no culpas», declaró con voz grave, dirigiendo la frase a todos y sin apartar la vista a la madre que permanecía rígida junto a la mesa principal. Esta vez los aplausos no fueron forzados, brotaron sinceros. Algunos incluso se levantaron de sus sillas. Varios invitados evitaron mirar a la madre, conscientes de que la línea entre prestigio y vergüenza era demasiado delgada. El padre pidió ver el video que circulaba. Lo observó con expresión cerrada y lo guardó en su celular, como quien almacena una prueba que no se puede borrar. En esa acción había una sentencia silenciosa. La verdad ya estaba expuesta y él se encargaría de que no desapareciera. La validación no se quedó en palabras. Fue visible, pública, imposible de ignorar. A la mañana siguiente, lo que había comenzado como rumor se convirtió en exposición abierta. El video del brindis circulaba en grupos de socios y directivos, acompañado de comentarios que cuestionaban la frialdad de la madre. En reuniones privadas, donde antes ella ocupaba asiento privilegiado, ahora no era convocada. «No se puede confiar en alguien que desprecia lo que debería proteger», murmuraban sin bajar demasiado la voz. El padre, tras revisar una y otra vez las imágenes, tomó una decisión formal. Retiró a la madre de todo acceso a eventos familiares y empresariales. La medida cayó como un anuncio inevitable, recibido con silencios incómodos y gestos de aprobación velada. La caída comenzó a ser pública. Ya no era solo una incomodidad entre copas, sino una pérdida de estatus real que se filtraba en cada conversación de negocios. El desprecio que antes se susurraba en pasillos, ahora se transformaba en exclusión directa, en puertas que se cerraban frente a ella sin necesidad de explicaciones. El golpe final llegó cuando intentó entrar a la oficina de la empresa familiar al día siguiente. La puerta que siempre se abría con su huella permaneció cerrada. El sistema marcó en rojo y el guardia, que solía apartar la vista para dejarla pasar, ahora se quedó firme, repitiendo con voz seca que no estaba autorizada. Caminó por el pasillo con paso inseguro, esperando al menos un gesto de complicidad de quienes antes la rodeaban. Pero nadie la saludó. Su nombre había desaparecido de la lista de contactos internos, como si nunca hubiera tenido lugar allí. El silencio era peor que cualquier reproche. Secretarias que evitaban levantar la mirada, asistentes que fingían revisar papeles, empleados que se apartaban con discreción. En cuestión de horas pasó de ser figura de poder a sombra incómoda, borrada de los círculos donde había querido brillar. Esa exclusión no necesitó gritos ni escenas dramáticas. Fue la indiferencia calculada de una comunidad que la expulsaba con la misma frialdad que ella había mostrado hacia sus hijos. En la cocina de la mansión, lejos de ese derrumbe social, otra escena se desarrollaba en calma. La empleada preparaba el desayuno con manos ágiles, mientras los gemelos reían con la boca llena de migas y se ensuciaban las mejillas con mantequilla. El olor del café recién hecho llenaba el aire, mezclado con el sonido de cucharitas golpeando las tazas. El padre se quedó de pie en la puerta, observando sin interrumpir, con una taza en la mano y un suspiro que liberaba tensión acumulada. No había necesidad de discursos ni de órdenes. La paz se sentía en lo cotidiano, en esa mesa sencilla que ofrecía más seguridad que cualquier banquete de gala. Los niños, ahora tranquilos, encontraban en ese rincón lo que les había faltado en la fiesta: atención real, brazos que sostenían y ojos que los miraban con ternura. La imagen era clara, contundente,
Mientras el brillo social se apagaba para su madre, ellos recuperaban la risa en el lugar menos pensado. El eco de lo ocurrido en la mansión no tardó en salir más allá de esas paredes. Los proveedores comentaban entre ellos, los choferes transmitían lo que habían escuchado y en cuestión de días, el video ya había llegado a manos de periodistas locales. La imagen de una madre brindando mientras sus hijos permanecían caídos en el suelo era demasiado potente como para pasar desapercibida. Algunos lo compartieron con indignación, otros con morbo, pero en todos los casos la consecuencia fue la misma. Su reputación se erosionaba a una velocidad implacable. Las llamadas de compromiso social y los eventos de caridad que antes encabezaba comenzaron a cancelarse sin explicación. Las miradas en el supermercado, en el club privado, incluso en la iglesia, llevaban la misma carga. Decepción, crítica, rechazo silencioso. Ella intentaba sostener la cabeza en alto, pero cada paso estaba marcado por un murmullo que la seguía. La humillación no llegó con gritos, sino con el peso insoportable de saberse observada como ejemplo de lo que nadie quería ser. Mientras tanto, en la rutina de la casa, los gemelos descubrían un nuevo ritmo. Despertaban con olor a pan tostado y no con la prisa de una niñera desconocida. La empleada les dedicaba tiempo para escuchar sus historias torpes, esas frases cortas que otros adultos descartaban. Uno de ellos, todavía con las rodillas vendadas, se animaba a dar pasos más seguros solo porque ella lo acompañaba de la mano. El otro, que solía morderse las uñas en silencio, ahora se reía con la boca abierta mostrando dientes chiquitos. El padre observaba esos cambios con un asombro callado, comprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en los eventos de sociedad, sino en la seguridad que esos niños encontraban en algo tan simple como un desayuno compartido. No había cámaras, ni copas de cristal, ni discursos, solo migas en la mesa, risas desordenadas y una calma que no tenía precio. Ese contraste tan visible y tan íntimo era la prueba de que la caída social de la madre coincidía con el renacer silencioso de sus hijos. La madre, aislada en su propio silencio, buscaba recuperar terreno llamando a amigas que antes competían por sentarse a su lado en los eventos, pero las respuestas eran breves, secas, muchas veces ni siquiera atendían. Un par de ellas, con voz fingidamente amable, le recomendaron darse un tiempo para sí misma, frase que en realidad significaba que no querían verse envueltas en su desprestigio. Esa soledad repentina la descolocaba más que cualquier reproche abierto. En su mente seguía justificándose. Les di lo mejor, todo lo material que quisieron. No entendía que lo que faltaba no podía comprarse. Mientras tanto, cada intento de aparecer en sociedad terminaba en gestos de incomodidad ajena, en conversaciones que se interrumpían cuando ella llegaba. Los mismos que antes la adulaban, ahora encontraban excusas para alejarse. Esa exclusión social era lenta y dolorosa, como una caída sin fin en la que no había mano tendida para sostenerla. Dentro de la mansión, la escena era opuesta. La empleada, que nunca había buscado protagonismo, se convirtió en el centro de un respeto nuevo. Los cocineros, los jardineros y hasta el mayordomo la trataban con una deferencia distinta, conscientes de que había hecho lo que nadie más se atrevió. Los gemelos la seguían por los pasillos como sombras alegres, confiando en ella de una forma que no necesitaba palabras. El padre, aunque mantenía la distancia propia de su carácter reservado, encontraba razones para pasar más tiempo en la cocina que en su despacho. No era casualidad. Allí se respiraba una serenidad que en ningún otro rincón de la casa se lograba. La empleada no se veía a sí misma como heroína, seguía doblando manteles, barriendo migas y cumpliendo con su trabajo. Pero cada mirada de gratitud de los niños, cada suspiro aliviado del padre cuando los veía dormidos bajo su cuidado, confirmaban que en medio del caos social,
Ella se había convertido en el verdadero sostén de esa familia. El padre no era hombre de palabras abundantes, pero en la empresa todos notaron el cambio. Sus reuniones, antes dominadas por estrategias frías, empezaron a incluir pausas en las que revisaba el celular con el video guardado como recordatorio de lo que importaba realmente. Cuando alguien intentaba mencionar a su esposa, él cortaba el tema con una mirada seca que no dejaba espacio para insistencias. No necesitaba explicaciones largas. El gesto de cerrar la carpeta o levantarse de la mesa bastaba para marcar que ese capítulo estaba terminado. Los directivos, acostumbrados a medir cada detalle del poder, entendieron rápido que la mujer ya no tenía espacio allí. La autoridad del padre se reforzó no con discursos, sino con esa mezcla de silencio y determinación que inspiraba más respeto que cualquier palabra. Quienes lo conocían desde hacía años sabían que cuando adoptaba ese tono implacable, no había vuelta atrás. Mientras tanto, la madre se veía obligada a enfrentar la crudeza de su nueva realidad. Las puertas que siempre se abrían con sonrisas ahora permanecían cerradas. Intentó presentarse en un evento benéfico donde solía brillar, pero la organización le notificó que su nombre no figuraba en la lista. La incomodidad de verse afuera, bajo la mirada curiosa de quienes ingresaban, la dejó paralizada por minutos. Nadie se acercó a ofrecerle consuelo. Al contrario, las miradas eran rápidas y esquivas, como quien observa un accidente del que no quiere ser parte. Esa exclusión pública, vivida en carne propia, fue el reflejo exacto de lo que ella había hecho tantas veces con sus propios hijos. Ignorar su presencia, minimizar sus caídas, mirar hacia otro lado. La ironía era brutal, y aunque no lo admitiera en voz alta, la soledad que la rodeaba comenzaba a pesar más que cualquier lujo perdido. Los gemelos, ajenos a los movimientos sociales de los adultos, solo percibían que algo había cambiado a su favor. Ya no temían tropezar en la escalera porque sabían que alguien los levantaría sin reproches. En las noches, antes de dormir, pedían que la empleada se quedara un poco más en la habitación, y ella lo hacía, contándoles pequeñas historias inventadas con la luz tenue de la lámpara encendida. Era un contraste absoluto con el pasado, cuando la madre apagaba la vela del pastel antes de que ellos siquiera alcanzaran a pedir un deseo. Ahora, en esas rutinas sencillas, encontraban la seguridad que tanto les había faltado. El padre, desde el marco de la puerta, observaba sin interrumpir, sintiendo que cada sonrisa que brotaba en el rostro de sus hijos era también una reparación silenciosa. No había discursos grandilocuentes ni promesas de cambio. Había actos concretos que devolvían confianza, paso a paso, cada noche que los gemelos dormían tranquilos. La madre, por el contrario, veía en cada risa de los niños una amenaza a su imagen. Desde la distancia intentó justificar que ellos estaban siendo manipulados contra ella, pero nadie le creyó. La realidad era demasiado evidente. Los pequeños preferían la cercanía de quien los cuidaba de verdad. Ese hecho, repetido día tras día, fue lo que la terminó aislando incluso de aquellos que todavía la defendían en público. «Son niños, se aferran a cualquiera», decía con desprecio, sin darse cuenta de que esa frase la hundía más. Los invitados que antes celebraban su estilo comenzaron a usar esas palabras como prueba de su frialdad. El círculo de apoyo se redujo hasta desaparecer. En cambio, la figura de la empleada crecía no por ambición propia, sino porque la verdad era visible a los ojos de todos. Ella había estado ahí en el momento en que más se necesitaba, mientras la madre prefería un brindis a sostener a sus hijos. Las conversaciones en los pasillos de la empresa empezaron a tomar un rumbo distinto. Lo que antes eran bromas sobre viajes y vestidos, ahora se transformaba en comentarios sobre la necesidad de personas confiables cerca de los niños del CEO. Algunos empleados, sin saber que él escuchaba,
Mencionaban con respeto a la joven empleada que había cargado a los gemelos en brazos. El padre, en lugar de desmentir o corregir, se limitaba a asentir en silencio, como quien confirma un hecho evidente. Aquella validación indirecta tenía más peso que cualquier comunicado formal. Los socios más influyentes comprendieron que la imagen de la madre ya no podía sostenerse, no solo por la humillación pública, sino porque la comparación con la sencillez de la empleada era devastadora. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que en esa casa el eje había cambiado de lugar. La lealtad no se compraba con joyas ni banquetes. Se ganaba en el suelo frío de una escalera cuando los niños caían y alguien decidía levantarles sin importar nada más. Ella, consciente de que la grieta se había convertido en abismo, intentó acercarse a sus hijos en un gesto desesperado. Preparó regalos costosos, cajas envueltas en papel brillante que mandó colocar en sus habitaciones. Pero los gemelos, acostumbrados ya a la ternura de los gestos simples, apenas los miraron con curiosidad y volvieron a correr hacia la cocina donde la empleada los esperaba con un plato de frutas. Esa indiferencia infantil, tan natural, fue un golpe más duro que cualquier exclusión social. Por primera vez, la madre sintió que no tenía poder sobre lo que más debería haber sido suyo desde el principio. Su figura, antes asociada a prestigio, ahora se volvía sinónimo de ausencia. Nadie la insultaba en voz alta, pero el rechazo estaba en cada mirada desviada, en cada niño que prefería un abrazo sincero antes que un regalo vacío. Esa verdad, visible en la espontaneidad de sus propios hijos, terminó de fracturar la imagen que intentaba sostener a la fuerza. El padre, al notar esos gestos espontáneos de sus hijos, entendió que no necesitaba discursos para tomar decisiones. La presencia constante de la empleada en la vida de los gemelos no era un reemplazo improvisado, sino una necesidad que se había revelado en el momento exacto. Con la misma firmeza con la que dirigía su empresa, comenzó a reorganizar la dinámica de la casa. Indicó que los niños ya no tendrían niñeras rotativas. La estabilidad era prioridad, y la persona en la que confiaban permanecería a su lado. Esa medida sorprendió a todos los empleados, pero nadie la cuestionó. El respeto que había ganado la empleada después de aquella noche era incuestionable. El padre no lo explicó con palabras, pero en cada mirada hacia ella quedaba claro. Había reconocido dónde estaba el verdadero cuidado. La madre, desde la distancia, observaba esas decisiones como una condena silenciosa que la dejaba fuera de la vida cotidiana de sus propios hijos. Ella intentó defenderse hablando de dignidad y roles que no correspondían, pero sus palabras caían en vacío. Los círculos sociales donde antes era escuchada ahora la trataban con paciencia fingida, como quien oye a alguien que ya no tiene influencia. Su frustración crecía al darse cuenta de que cuanto más intentaba recuperar poder, más evidente se hacía su falta de lugar. Mientras tanto, la empleada no buscaba reconocimiento. Continuaba con sus tareas diarias sin imaginar que se había convertido en el centro de un cambio profundo. Los gemelos la seguían con naturalidad, compartiendo confidencias infantiles que jamás habían tenido espacio para expresar. Esa conexión genuina era lo que derrumbaba cualquier intento de la madre por recuperar autoridad. En el fondo, lo que la sociedad observaba no era solo una disputa familiar, sino la caída de una mujer que había confundido prestigio con afecto y que ahora enfrentaba la consecuencia más dura, ser invisible para aquellos que alguna vez la miraron como figura central. Las imágenes del video siguieron circulando, llegando a foros privados de empresarios donde el comentario principal no era ya el escándalo en sí, sino lo que revelaba sobre la familia. Si no es capaz de cuidar lo más valioso, ¿cómo confiar en su criterio?, preguntaban algunos con tono crítico.
Ese juicio trascendía lo personal y se filtraba en el terreno de los negocios, debilitando cualquier intento de la madre por mantenerse vinculada. El padre, consciente de esa percepción, no hizo esfuerzos por defenderla. Guardaba silencio, como si cada rumor fuera una confirmación de algo que ya había decidido. En las juntas, mencionaba con naturalidad la necesidad de reforzar valores de confianza y responsabilidad, palabras que todos entendían como indirectas cargadas de intención. La figura de la madre se convertía en un vacío incómodo, una sombra que nadie quería mencionar, y esa omisión era más devastadora que una crítica abierta. Mientras tanto, los gemelos florecían en su nueva rutina. En la cocina aprendieron a amasar pan con la empleada, riendo cuando la harina les manchaba la ropa. Uno de ellos se animó a leer en voz alta un cuento corto, algo que antes nunca había hecho porque siempre se sentía interrumpido. El otro, que solía esconderse detrás de puertas cuando había visitas, ahora se asomaba con timidez, pero sin miedo. Los cambios eran pequeños, casi invisibles para quienes no vivían con ellos, pero para el padre eran pruebas irrefutables de que habían encontrado estabilidad. Lo observaba todo desde el marco de la puerta, con el café en la mano, y cada vez que veía a sus hijos reír con libertad, sentía que la decisión de cortar con la indiferencia de su esposa había sido la única posible. Esa normalidad, tejida con migas, juegos y gestos sencillos, era la verdadera victoria que la sociedad nunca vería en titulares, pero que pesaba más que cualquier reconocimiento público. La madre, desesperada por recuperar una posición que ya no existía, decidió presentarse sin invitación en un almuerzo de socios de su esposo. Llegó vestida de manera impecable, con joyas relucientes, intentando proyectar la seguridad que ya no sentía. Apenas cruzó la puerta, las conversaciones se detuvieron un instante, pero no por admiración, sino por incomodidad. El padre la miró con frialdad, sin moverse de su asiento, y esa indiferencia fue más dura que cualquier reproche público. Los presentes intercambiaron miradas, algunos levantaron discretamente sus celulares para enviar mensajes, y el aire se cargó de tensión. Ella intentó sonreír, pronunciar frases cortas de cortesía, pero nadie le siguió el juego. Era evidente que su presencia no era bienvenida. Esa escena, silenciosa pero contundente, selló lo que ya estaba decidido. Había quedado fuera no solo de la familia, sino también de los espacios donde antes se ejercía poder. Su insistencia en fingir normalidad solo profundizaba la grieta. En contraste, la empleada continuaba siendo el sostén discreto que mantenía unidos a los niños. No buscaba sobresalir ni interferir en decisiones que no le correspondían, pero su sola presencia traía calma. Los gemelos se refugiaban en ella cada vez que la casa se llenaba de tensiones, y encontraba la forma de distraerlos con juegos sencillos o pequeñas tareas que los hacían sentirse útiles. Los cocineros comentaban entre ellos que la mansión parecía otra desde que los niños reían más seguido, y hasta el mayordomo, siempre tan reservado, le ofrecía ayuda cuando la veía sobrecargada. El padre observaba esos detalles con atención. No necesitaba declaraciones rimbombantes para comprender lo esencial. La mujer que había sido subestimada era ahora la pieza central que sostenía la armonía del hogar. La ironía era evidente. La misma sociedad que antes la ignoraba empezaba a reconocer, aunque fuera en silencio, que la verdadera dignidad no estaba en los vestidos caros, sino en la capacidad de cuidar cuando nadie más lo hacía. El rumor de la caída de la madre ya no era un simple chisme de fiesta. Se había convertido en tema recurrente en los círculos de negocios y de sociedad. Los socios más conservadores usaban su ejemplo como advertencia de lo que podía ocurrir cuando la vanidad superaba la responsabilidad. La arrogancia siempre cobra factura, decían con tono sentencioso en reuniones privadas.
Esa frase se repetía hasta llegar a oídos de quienes antes la adulaban, obligándolos a tomar distancia para no quedar asociados con ella. El padre, en silencio, observaba cómo la justicia social avanzaba sin necesidad de que él moviera un dedo. Bastaba con que el video siguiera circulando y que la verdad estuviera a la vista de todos. El desprestigio de su esposa era tan sólido como el respeto que empezaba a rodear a la empleada. Era un equilibrio extraño, pero real. Mientras una figura se derrumbaba, otra se levantaba sin proponérselo, sostenida únicamente por actos sencillos y consistentes. Dentro de la casa, esa transformación se sentía de forma aún más clara. Los gemelos, que antes solían esconder su tristeza tras juguetes caros, ahora buscaban participación en lo cotidiano. Querían ayudar a poner la mesa, amasar pan, incluso barrer migas después del desayuno. La empleada los incluía con paciencia, permitiendo que se sintieran parte de un lugar que antes los había relegado a la soledad de habitaciones demasiado grandes. El padre, al ver esa dinámica, comenzó a pasar más tiempo en la cocina que en su propio despacho, descubriendo que la verdadera paz estaba en ese rincón modesto. No necesitaba decirlo, su sola presencia lo confirmaba. Esa nueva rutina consolidaba un mensaje que no hacía falta pronunciar. Lo que antes era apariencia, ahora se había transformado en autenticidad, y en esa autenticidad, los niños hallaban el refugio que su madre nunca supo ofrecer. La noticia de que la madre había sido apartada de todo rol familiar y empresarial terminó filtrándose en los medios, no como un comunicado oficial, sino como una serie de notas que citaban fuentes cercanas a la familia. Los titulares hablaban de distancia, de reorganización interna y de cambio de prioridades, pero todos sabían que la raíz era otra, la humillación pública en la fiesta. En los programas de sociedad, los comentaristas repetían una y otra vez el video, analizando cada gesto, cada palabra, cada aplauso incómodo que había seguido al brindis. Lo que para ella había sido un intento de mantener la imagen, para el público, se transformó en símbolo de arrogancia y frialdad. Sus intentos de defenderse en entrevistas privadas fracasaron. Nadie quería escuchar explicaciones, porque la imagen ya estaba grabada. Y mientras más se esforzaba por limpiar su reputación, más evidente resultaba su aislamiento. El padre, en cambio, aparecía fortalecido, no por campañas ni declaraciones, sino por la simple percepción de que era un hombre que protegía a sus hijos y ponía límites donde antes había permisividad. Esa narrativa pública, aunque no había sido planeada, reforzaba lo que dentro de la casa ya era incuestionable. La madre había perdido su lugar, y la figura de la empleada se consolidaba como el verdadero apoyo silencioso. En la mansión, esa nueva realidad se vivía en lo cotidiano. Los gemelos ya no tenían miedo de correr por los pasillos, sabían que si tropezaban habría brazos listos para levantarlos. Las cenas, que antes eran frías y rápidas, se habían convertido en momentos de conversación, con risas infantiles que llenaban el comedor. La empleada, sin dejar de cumplir sus tareas, encontraba tiempo para escuchar cada anécdota, cada ocurrencia de los niños, que hablaban con la libertad de sentirse importantes. El padre los miraba con una mezcla de orgullo y alivio, consciente de que esa armonía era frágil y debía cuidarse. No lo decía en voz alta, pero cada gesto suyo mostraba que había decidido proteger esa nueva dinámica por encima de todo. La madre, desde fuera, observaba a la distancia, sintiendo cómo cada carcajada de sus hijos se convertía en un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Ya no se trataba solo de prestigio social o de poder en la empresa. Lo que se le escapaba de las manos era la infancia de sus propios hijos, que crecía sin ella, sostenida por la mujer a la que siempre había visto como invisible.
Los comentarios en la ciudad comenzaron a tomar un matiz distinto. Ya no se hablaba únicamente de la madre caída en desgracia, sino también de la inesperada protagonista de la historia, la empleada que había cargado a los gemelos en brazos. Los rumores exageraban detalles, inventaban otros, pero el núcleo era siempre el mismo. En medio de un salón lleno de trajes y vestidos caros, solo ella tuvo la humanidad suficiente para actuar. Esa narrativa, repetida en peluquerías, cafés y oficinas, convirtió su figura en una especie de ángel disfrazado, como murmuraban algunas señoras conmovidas al ver el video en sus celulares. La empleada, sin embargo, no sabía nada de esos comentarios. Seguía trabajando con la misma dedicación de siempre, convencida de que lo ocurrido había sido apenas una reacción natural. No buscaba reconocimiento, y quizá por eso mismo su imagen crecía más. La autenticidad era imposible de fabricar, y en contraste con la frialdad de la madre, su sencillez resultaba demoledora. Dentro de la mansión, esa percepción externa coincidía con una transformación interna aún más clara. Los gemelos empezaban a mostrar gestos de confianza que antes parecían impensables. El mayor se atrevía a preguntar cosas con curiosidad infantil, sin miedo a ser callado, mientras el menor había dejado de esconder su rostro detrás de juguetes cada vez que alguien levantaba la voz. Ahora corrían a la cocina buscando refugio en los brazos de la empleada, seguros de que allí nunca habría reproches ni indiferencia. El padre lo notaba y encontraba en esos detalles la confirmación de que había tomado el camino correcto. Sus noches, que solían terminar con trabajo atrasado y silencios pesados, ahora incluían la visión de sus hijos durmiendo en calma, algo que antes parecía lejano. La madre, excluida, se consumía en su propio vacío, observando cómo el vínculo que nunca supo construir se fortalecía cada día entre sus hijos y la mujer a la que había despreciado. El padre, sin necesidad de anunciarlo, empezó a reorganizar también los espacios de la mansión. La cocina, antes relegada a un rincón de servicio, se convirtió en el centro de la vida familiar. Allí se tomaban decisiones. Se compartían comidas rápidas, se resolvían berrinches y se celebraban pequeñas victorias cotidianas. Los gemelos, con las manos todavía torpes, ayudaban a batir huevos, a poner la mesa, a recoger los platos, y cada gesto era recibido con sonrisas en lugar de reprimendas. El hombre, acostumbrado a ver los pasillos de su casa como escenarios de silencios fríos, redescubría la posibilidad de un hogar real. Lo observaba todo con la discreción de quien no está acostumbrado a mostrar emociones, pero cada mirada hacia la empleada contenía un reconocimiento claro. Ella había logrado lo que ni los lujos ni los eventos sociales pudieron: darles un sentido de pertenencia a sus hijos. La transformación era tan evidente que hasta los empleados más antiguos, acostumbrados a la distancia de los patrones, se sorprendían de ver al jefe quedarse largos ratos en la cocina, bebiendo café y escuchando carcajadas infantiles. En contraste, la madre se hundía en un aislamiento cada vez más doloroso. Intentó buscar apoyo en familiares lejanos, pero incluso ellos le respondieron con evasivas. «Es un asunto que deben resolver ustedes», decían, como si el tema no les concerniera. Esa indiferencia, reflejo de la que ella misma había practicado, la golpeaba con fuerza. Su nombre dejó de aparecer en invitaciones, y las marcas que solían prestarle vestidos y joyas para los eventos retiraron discretamente su apoyo. Lo que antes era brillo y admiración se transformó en silencio y ausencia. Sus intentos de exigir respeto se volvían patéticos frente a una realidad que ya nadie estaba dispuesto a revertir. En la ciudad, en la empresa, incluso en su propia casa, su figura era apenas un eco de lo que había sido. Y mientras más luchaba por recuperar protagonismo, más quedaba claro que había perdido lo esencial: la conexión con sus hijos.
esa que no podía comprarse ni fingirse ante ninguna cámara. Los gemelos, ajenos a las luchas de prestigio, seguían encontrando en lo cotidiano el refugio que nunca habían tenido. Uno de ellos comenzó a dibujar casas pequeñas con mesas llenas de comida y personas riendo, imágenes simples que mostraba orgulloso a la empleada. El otro pedía leer cuentos en voz alta, seguro de que alguien lo escucharía hasta el final sin interrumpirlo. Esos gestos infantiles eran pruebas silenciosas de que habían recuperado confianza. La mansión, con sus techos altos y lámparas de cristal, por primera vez resonaba con sonidos de infancia, carreras por los pasillos, carcajadas espontáneas, voces que pedían otra historia antes de dormir. El padre, que solía asociar su hogar con reuniones tensas y silencios incómodos, ahora lo veía como un lugar vivo. No necesitaba explicaciones. Cada dibujo, cada risa de sus hijos era la confirmación de que lo que había perdido con su esposa se compensaba con la armonía que se estaba construyendo de manera inesperada. Mientras tanto, la madre se enfrentaba a un espejo que ya no la devolvía con el brillo de antes. La mujer segura que dominaba salones se había convertido en alguien que hablaba sola en habitaciones demasiado grandes. El eco de sus pasos era su única compañía. Intentaba convencerse de que todo era pasajero, que el escándalo se olvidaría con el tiempo, pero cada nuevo día traía un recordatorio distinto, una llamada que no llegaba, un evento del que quedaba excluida, un rumor que volvía a poner su nombre en entredicho. Lo más duro no era la crítica externa, sino la distancia de sus propios hijos. Los veía correr hacia la empleada, reír con ella, abrazarla con naturalidad, y esa escena la hería más que cualquier titular en prensa. Por primera vez comprendía que había perdido algo que no se recuperaba con esfuerzo ni con dinero. El afecto genuino de quienes deberían haberla visto como refugio, pero que ya habían encontrado ese lugar en otra persona. En la empresa, los directivos comentaban entre sí cómo el padre parecía más centrado desde que había regresado de aquel viaje. Algunos pensaban que era la crisis lo que lo mantenía firme, pero quienes lo conocían mejor sabían que había encontrado un motivo claro para reorganizar prioridades: sus hijos. Esa certeza lo hacía más implacable en los negocios, como si hubiera comprendido que proteger lo esencial era también una estrategia de vida. Cuando alguien intentó sugerir la reintegración de su esposa a los eventos oficiales, el silencio del padre bastó para cerrar el tema. Nadie volvió a plantearlo. El peso de la decisión ya no era solo familiar, sino institucional. La figura de la madre había quedado asociada a un error imperdonable, y ningún socio estaba dispuesto a arriesgarse defendiendo lo indefendible. Era un cierre definitivo, no con palabras de condena, sino con la exclusión calculada que en esos círculos valía más que cualquier sentencia pública. En la mansión, esa firmeza se traducía en calma. Las rutinas de los gemelos se consolidaban. Desayuno en la cocina, juegos en el jardín, historias antes de dormir. La empleada era parte natural de cada momento, no como una intrusa, sino como alguien imprescindible. Los niños ya no lloraban por miedo a quedarse solos. Sabían que ella estaría allí. El padre, aunque mantenía la distancia de su carácter reservado, encontraba excusas para compartir esos instantes, quedándose más tiempo del habitual en casa. Los empleados notaban la diferencia: menos tensiones, menos gritos, más orden. Era como si la caída social de la madre hubiera liberado al resto de un peso invisible. Ahora, la mansión no era solo un escenario de apariencias, sino un hogar que empezaba a respirar en armonía. Esa transformación, discreta pero constante, era lo que daba sentido a cada día y lo que marcaba el contraste con la mujer que, desde afuera, veía desmoronarse todo lo que creía eterno. El video del brindis continuaba circulando,
pero ahora acompañado de una lectura distinta. Ya no se trataba solo de mostrar la indiferencia de la madre, sino de subrayar la reacción de la empleada. Ella fue la única que se movió, repetían los comentarios, y esa frase se convirtió en el resumen de toda la historia. En los grupos de socios, algunos la usaban como ejemplo de liderazgo genuino, actuar cuando todos permanecen inmóviles. La paradoja era evidente. Una mujer sin poder ni estatus había demostrado más humanidad que quienes llenaban la sala con títulos y fortunas. Esa comparación era devastadora para la madre, que veía cómo incluso su silencio era interpretado como cobardía. No importaba cuánto intentara justificarse, la verdad estaba grabada en las pantallas y en la memoria de quienes lo presenciaron. Esa era la lección más dura. En una sociedad obsesionada con la apariencia, lo que permanecía era el gesto sencillo que nadie había previsto. En casa, los gemelos seguían creciendo bajo esa nueva normalidad. Uno de ellos empezó a dormir toda la noche sin pesadillas, algo que antes parecía imposible. El otro, que siempre comía con prisa, ahora disfrutaba de cada bocado, riendo cuando la empleada les ponía nombres a los platos para entretenerlos. Eran cambios pequeños, pero para el padre significaban mucho más que cualquier logro empresarial. Observaba a sus hijos con atención, viendo cómo recuperaban seguridad y alegría, y comprendía que esa transformación era lo único que realmente importaba. La empleada, sin proponérselo, había devuelto a la casa lo que el dinero jamás pudo comprar: paz. El padre lo sabía y lo valoraba en silencio, consciente de que esas escenas íntimas eran la verdadera riqueza. Afuera, el mundo seguía hablando del escándalo. Adentro, en la cocina iluminada por la luz de la mañana, se estaba escribiendo una historia diferente, una que no necesitaba testigos para ser real. La madre, cada vez más desesperada, buscó un último recurso. Intentó organizar una recepción en su propia casa, sin el aval de su esposo. Mandó invitaciones apresuradas, prometiendo un evento íntimo, pero la respuesta fue un silencio demoledor. Nadie confirmó asistencia. El día señalado, las mesas preparadas quedaron intactas, las flores marchitándose en los jarrones sin que nadie las viera. Ella caminaba por el salón vacío con tacones que resonaban demasiado fuerte, como un eco de su fracaso. Esa soledad pública fue más cruel que cualquier crítica en redes. Ya no eran rumores ni videos los que marcaban su caída. Era la evidencia directa de que no quedaba nadie dispuesto a sostener su imagen. El poder, que tanto había defendido con gestos fríos y frases altivas, se había disuelto sin ruido, reemplazado por la indiferencia absoluta. Lo que más la hería era comprender que había dejado de ser relevante incluso para aquellos que alguna vez la usaron como estandarte. En paralelo, la mansión respiraba otro ambiente. Los gemelos, cada vez más seguros, empezaban a compartir sus logros con el padre. Dibujos, lecturas, pequeñas travesuras que antes escondían. La empleada los escuchaba con paciencia, validando cada palabra, cada gesto, como si fueran importantes, porque lo eran. El padre, acostumbrado a que las conversaciones en su casa giraran en torno a apariencias y compromisos, descubría en esos relatos infantiles una verdad más poderosa que cualquier discurso. Esa autenticidad lo conmovía, aunque lo disimulaba con la seriedad de siempre. Sabía que debía proteger ese nuevo equilibrio, y lo hacía con decisiones firmes, más presencia en casa, menos dependencia de quienes habían fallado. La figura de la madre, borrada de la rutina diaria, ya no era necesaria. Lo que se estaba construyendo no necesitaba de ella, y esa certeza, silenciosa pero implacable, consolidaba la distancia definitiva. El escándalo, aunque comenzaba a apagarse en las redes, dejó cicatrices que nadie podía borrar. Los socios que antes buscaban la compañía de la madre ahora ni siquiera mencionaban su nombre en las reuniones.
En su lugar, hablaban de la renovación de la familia, destacando la figura del padre como ejemplo de estabilidad. Esa narrativa no era casual. La imagen de un hombre que regresaba de viaje y encontraba a sus hijos protegidos por alguien inesperado se había convertido en símbolo de sensatez. Nadie quería asociarse con la arrogancia de la madre, pero todos encontraban un mensaje útil en la lección de humildad que había surgido de la empleada. El poder cambiaba de manos no por herencias ni acuerdos, sino por la percepción pública de quién estaba realmente al lado de los más vulnerables. Esa diferencia, tan evidente y tan brutal, terminó de sellar la exclusión social de la madre. Ella ya no era vista como anfitriona de eventos, sino como advertencia de lo que ocurre cuando se confunde prestigio con afecto. En la mansión, los días se llenaban de pequeñas rutinas que daban forma a un nuevo comienzo. Los gemelos pedían ayudar en la cocina, reían con juegos improvisados, inventaban canciones mientras la empleada lavaba platos. El padre, aunque mantenía la compostura de siempre, se permitía sonreír en esos momentos, como si recordara que todavía había espacio para la ternura en medio de tantas responsabilidades. La empleada no buscaba protagonismo, pero su figura se volvía central. Cada mirada de los niños hacia ella confirmaba que habían encontrado en sus brazos la seguridad que tanto necesitaban. Esa naturalidad era lo que hacía imposible borrar su presencia de la vida familiar. La madre, desde fuera, observaba con impotencia cómo el tiempo jugaba en su contra. Cuanto más se consolidaban esas rutinas, más se alejaba la posibilidad de recuperar un lugar. El contraste era definitivo, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sabían. Lo perdido no volvería. La madre comenzó a sentir en carne propia lo que tantas veces había provocado en otros, el peso de la indiferencia. Los vecinos que antes la saludaban con entusiasmo, ahora apenas levantaban la mano al cruzarla en la calle. En las tiendas de lujo, donde solía recibir trato preferencial, las vendedoras ya no la reconocían de inmediato, obligándola a repetir su nombre con una incomodidad que nunca había experimentado. Esa pérdida de privilegios cotidianos era más dolorosa que cualquier comentario en redes sociales. Lo que había considerado un derecho inamovible se desmoronaba con la misma rapidez con la que su imagen pública se desplomó. La mujer que había celebrado un brindis sobre las heridas de sus hijos ahora caminaba entre murmullos, convertida en ejemplo de lo que ocurre cuando la arrogancia supera los límites. Y aunque intentaba mantener la frente en alto, su propio reflejo en los escaparates le devolvía una verdad insoportable. Ya nadie la veía como antes. Mientras tanto, en la mansión, el ambiente se consolidaba en torno a un nuevo eje. El padre había aprendido a llegar antes de las reuniones para compartir desayuno con los gemelos, algo que jamás había hecho. Descubría en esas conversaciones simples un sentido distinto de responsabilidad, más profundo que cualquier cifra en sus negocios. La empleada, siempre presente, organizaba la mesa con calma, integrando a los niños en las tareas como si fueran pequeños rituales familiares. Esa normalidad, construida a base de gestos constantes, era el verdadero triunfo. Los gemelos, que antes vivían en un mar de incertidumbre, ahora encontraban estabilidad en lo cotidiano. El padre lo sabía y, aunque no lo decía en público, reconocía que la mujer a la que todos habían ignorado se había convertido en el sostén de su familia. Esa verdad era indiscutible, y cada día que pasaba la distancia con la madre se hacía más irreversible. La ciudad, siempre ávida de escándalos, empezó a olvidar lentamente el episodio de la fiesta, pero no las consecuencias que dejó. En los círculos sociales, el nombre de la madre ya no se mencionaba, no porque hubiera sido perdonada, sino porque había dejado de importar. Esa indiferencia era aún más cruel que las críticas. Ser invisible en los mismos lugares donde antes brillaba era un castigo silencioso y constante.
Los nuevos eventos se organizaban sin contar con ella, y cada foto publicada en revistas de sociedad confirmaba su ausencia. Los comentarios se enfocaban en el padre, en su renovada imagen de hombre centrado en la familia, y en el contraste con aquella mujer que había confundido lujo con maternidad. Lo que más la golpeaba no eran los titulares, sino ver que nadie la extrañaba, que su falta no generaba vacío. Era como si el mundo hubiera decidido seguir adelante sin ella, y ese olvido era más doloroso que cualquier crítica abierta. En la mansión, en cambio, los recuerdos de la caída quedaban cada vez más atrás. Los gemelos se adaptaban a una vida marcada por rutinas seguras. Desayunos compartidos, tardes en el jardín, noches con historias inventadas antes de dormir. La empleada era el centro silencioso de esa estabilidad, y los niños lo sabían. La buscaban con la misma naturalidad con la que otros buscarían a una madre, y ella respondía con una ternura sencilla que no necesitaba palabras grandilocuentes. El padre observaba esa dinámica y encontraba en ella la paz que tanto había anhelado. No era un hombre de gestos efusivos, pero su sola presencia en esos momentos familiares era prueba de que valoraba lo que se estaba construyendo. La caída social de su esposa había abierto un vacío, y en ese vacío florecía algo más sólido. Un hogar donde los niños podían crecer con seguridad y cariño, lejos de los aplausos vacíos y las miradas indiferentes que alguna vez dominaron la mansión. La madre, atrapada en un círculo de soledad, empezó a enfrentarse con los recuerdos que había intentado borrar. Las noches en que sus hijos la llamaban desde la habitación y ella respondía con indiferencia, las veces que apagó una vela de cumpleaños antes de escuchar un deseo, las miradas que evitó porque le resultaban incómodas. Ahora esas escenas regresaban con fuerza, convertidas en reproches silenciosos que la acompañaban incluso cuando estaba sola. Ya no había público que la aplaudiera, ni socios que la defendieran. Lo único que quedaba era la certeza de que había perdido lo más valioso sin siquiera darse cuenta. Lo que antes consideraba sacrificio, mantener distancia para preservar su libertad, ahora se revelaba como abandono. Esa revelación no llegó en un estallido, sino en un goteo constante de recuerdos que la hundían un poco más cada día. Y aunque buscaba distraerse con viajes cortos y compras innecesarias, nada lograba tapar el vacío de saberse irrelevante para sus propios hijos. En contraste, la vida en la mansión se había transformado en una rutina serena que nadie quería interrumpir. Los gemelos, cada vez más confiados, corrían hacia la cocina cada mañana, sabiendo que allí los esperaban desayuno y sonrisas. La empleada, sin pretenderlo, había creado un espacio donde los niños podían ser ellos mismos, sin miedo a ser ignorados. El padre lo veía con gratitud callada, consciente de que esa estabilidad no se lograba con dinero, sino con presencia real. Cada vez que la observaba inclinada hacia los pequeños, ayudándolos con los zapatos o escuchando sus relatos confusos, entendía que en sus manos estaba lo que más importaba. El contraste era inevitable. Mientras la madre se consumía en su aislamiento, en la casa florecía un hogar nuevo. Esa diferencia no necesitaba ser discutida, estaba a la vista de todos los que cruzaban la puerta. Era la prueba más clara de que la justicia no siempre llega en tribunales. A veces se instala en lo cotidiano y transforma silenciosamente una vida. El padre, que siempre había sido reservado con sus emociones, comenzó a permitir pequeños gestos que antes parecían imposibles. Una tarde, mientras los gemelos jugaban en el suelo de la cocina, se arrodilló para ayudarlos a armar un rompecabezas. La empleada lo observó en silencio, comprendiendo que ese instante significaba más que cualquier discurso. Los niños lo miraron sorprendidos y luego rieron al verlo equivocarse en una pieza, como si fuera uno más en el juego.
Esa escena tan simple fue un símbolo de lo que estaba ocurriendo. Un hombre acostumbrado al poder y a la distancia aprendía a estar presente en lo pequeño. Los empleados de la casa, testigos discretos, se miraban entre sí con la certeza de que estaban presenciando un cambio real. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que el accidente en la escalera había marcado un antes y un después, no solo para la madre caída en desgracia, sino para toda la dinámica familiar. La madre, desde fuera, seguía luchando contra una realidad que no podía revertir. Intentaba recuperar espacios con estrategias de imagen, contratando asesores que le prometían reconstruir su reputación. Pero cada intento fracasaba porque la base estaba rota. La verdad ya era conocida. Ningún traje elegante ni sesión de fotos podía borrar el video que seguía circulando en los teléfonos, recordando el momento exacto en que eligió un brindis antes que a sus hijos. La sociedad podía olvidar otros escándalos, pero no aquel. Ella lo sabía, aunque se negara a admitirlo en voz alta. Cada nueva puerta cerrada, cada silencio incómodo en un encuentro casual, reforzaba esa condena silenciosa. Y lo más doloroso era que, incluso si lograba limpiar su nombre afuera, ya no tenía espacio adentro. Los gemelos habían encontrado otro refugio, y ese lugar no volvería a ser suyo. En la mansión, el tiempo empezaba a sanar lo que parecía imposible. Los gemelos ya no temían correr por los pasillos, porque sabían que, si caían, alguien acudiría de inmediato. Esa certeza les devolvió una libertad que nunca habían sentido. El padre, aunque mantenía su estilo sobrio, se había convertido en presencia constante. Desayunos compartidos, tardes, observando juegos en el jardín, noches asomado a la puerta mientras la empleada les contaba historias. La rutina era sencilla, pero sólida, y se había transformado en el verdadero núcleo de la casa. No se necesitaban discursos sobre amor, ni declaraciones grandilocuentes. La prueba estaba en la tranquilidad con que los niños dormían, en sus risas espontáneas, en la seguridad de saber que ya no eran invisibles. Esa normalidad, tejida día a día, era la confirmación de que lo perdido podía repararse, siempre que alguien estuviera dispuesto a mirar de verdad. La madre, en cambio, seguía intentando aferrarse a lo poco que le quedaba. Hacía llamadas que no eran respondidas, enviaba correos que nadie contestaba, buscaba entrevistas que jamás se concretaban. Cada intento era una nueva humillación silenciosa. Sus propias excusas comenzaban a desgastarse incluso para ella. Ya no podía repetir que todo lo hacía por darles lo mejor, porque sabía que nadie lo creía. El reflejo en el espejo mostraba no solo el desgaste de los días, sino también la carga de una verdad que la perseguía. Había tenido en sus manos lo más valioso y lo dejó caer. Esa conciencia la acompañaba como sombra, recordándole que no existía retorno posible. Mientras tanto, en la casa, la vida seguía sin pausa, construyendo un futuro en el que su ausencia ya no era tragedia, sino parte del orden natural. Ese era su castigo más cruel, ver que todo funcionaba mejor sin ella. El padre, aunque nunca lo expresó en palabras, sabía que la noche del aniversario había cambiado para siempre el rumbo de su familia. No fue una decisión empresarial ni un plan calculado. Fue un instante de verdad que lo obligó a actuar. Desde entonces, cada día que compartía con sus hijos se convertía en una forma de reparación silenciosa. No buscaba borrar lo ocurrido, porque entendía que las heridas no desaparecen de un día para otro, pero sí podía ofrecerles estabilidad y cuidado. La empleada, sin proponérselo, se había transformado en aliada indispensable en ese proceso. Él lo reconocía en gestos discretos, un asentimiento, una mirada de gratitud, la confianza plena en dejar lo más valioso en sus manos. Ese vínculo, tejido en silencio, era más fuerte que cualquier contrato o protocolo.
Y aunque el mundo exterior siguiera hablando del escándalo, dentro de la casa lo único que importaba era que los niños habían dejado de llorar en soledad. La madre, desde su aislamiento, observaba impotente cómo esa dinámica se consolidaba sin ella. Intentaba convencerse de que todavía tenía un lugar, pero cada gesto de los niños la desmentía. Ellos corrían a abrazar a la empleada, compartían secretos con ella, buscaban su aprobación en los pequeños logros cotidianos. Esa preferencia tan natural y espontánea era la prueba más dolorosa de que había perdido algo que nunca recuperaría. La mujer que alguna vez brilló en salones de lujo, ahora era apenas una sombra observando desde lejos, sin voz ni poder. La humillación pública había sido solo el comienzo. La verdadera condena era el olvido dentro de su propia casa. Y aunque buscara refugio en excusas, el vacío se hacía cada vez más grande. La justicia no había llegado con gritos ni tribunales, sino con la simple claridad de los hechos. Había elegido la apariencia antes que el amor, y ese error la había dejado sola. El paso del tiempo confirmó lo que aquella noche había dejado en evidencia. La verdadera fuerza de una familia no se mide en banquetes ni en discursos, sino en quién está dispuesto a sostener cuando otros miran hacia otro lado. Los gemelos, que antes parecían perdidos en medio de lujos vacíos, ahora caminaban con seguridad, sabiendo que no eran un estorbo, sino el centro de un hogar. La empleada, que nunca buscó protagonismo, se había convertido en la pieza esencial de ese cambio. Su presencia era discreta pero constante, y en cada gesto sencillo dejaba claro que el cuidado no necesita adornos. El padre, observando desde la distancia justa, entendía que lo que había comenzado como un accidente en la escalera terminó revelando lo más importante: quién estaba realmente dispuesto a proteger lo que importaba. Esa certeza le daba calma, incluso en los días más exigentes, porque sabía que sus hijos ya no estaban solos. La madre, en contraste, quedó relegada a un lugar irrelevante, y eso fue lo que más la castigó. Nadie la expulsó con gritos ni con violencia, simplemente dejaron de contar con ella. En la sociedad, en la empresa y en su propia casa, su figura se desdibujó hasta volverse prescindible. Intentó luchar contra esa invisibilidad, pero cuanto más se esforzaba, más evidente era que el tiempo jugaba en su contra. El mundo siguió adelante sin esperarla, y en esa ausencia descubrió lo que nunca quiso aceptar: que los logros sociales y las apariencias no sostienen una familia. Esa lección, aprendida demasiado tarde, fue el precio de su arrogancia. Y mientras ella se perdía en el eco de lo que alguna vez fue, la vida dentro de la mansión seguía su curso, construida sobre rutinas simples, risas infantiles y la dignidad silenciosa de quien había sabido estar presente cuando más se necesitaba. En una mañana tranquila, la mansión ya no parecía un escenario de apariencias, sino un hogar real. Los gemelos desayunaban en la cocina, riendo con la cara llena de migas, mientras la empleada los ayudaba a untar mantequilla en el pan. El padre los observaba desde la puerta, con una taza de café caliente en la mano y un suspiro que dejaba escapar la tensión de meses. No necesitaba intervenir, porque la armonía estaba ahí, construida en lo cotidiano, en la seguridad de los niños, en la calma del ambiente, en la certeza de que lo esencial había sido recuperado. Afuera, los murmullos sociales seguían girando, pero dentro de esa casa ya no importaban. La justicia había llegado sin estridencias, visible en cada gesto, en cada risa, en la paz que reemplazó al vacío. La imagen final no era la de un escándalo, sino la de una familia que, después de haber estado al borde de perderlo todo, encontró en la sencillez la forma más clara de seguir adelante.